Hola, buenos días. Soy María Verónica Kirpa, estudiante de medicina de la Universidad de Carabobo. En esta ocasión les voy a hablar del edema. Este tema lo estoy abarcando junto a mi compañero Sebastián Rangel. Ya él les habla de lo que es el edema. En el caso de semiología, que estudiamos los edemas clínicos, que son aquellos que se pueden percibir a través de el examen físico, el signo de Fovea signo de Godet, que nos permite clasificar el edema según su magnitud en 4 grados. Yo les voy a hablar más acerca de las características semiológicas para diferenciar los tipos de edema según su etiología. De las primeras cosas que vamos a ver es la distribución corporal, si es un edema simétrico o asimétrico, dónde fue su localización inicial, si hay un avance, a qué parte del cuerpo avanza, la visualización del color, si hay un cambio en la coloración de la piel, rojo, si se ve pálido, amarillo o azul, un registro de la temperatura, tenemos edemas fríos, edemas calientes, esto comparando la temperatura de la zona con la temperatura del resto del cuerpo. El aspecto de la piel, se ve una piel fina y lustrosa en los edemas agudos y con fibrosis y pigmentación en los edemas crónicos. La coexistencia de dolor, hay edemas dolorosos, edemas indoloros, la consistencia, si son duros, blandos, el hallazgo de patologías cutáneas como úlceras, pigmentaciones, otras lesiones de la piel, el ritmo de aparición, hay edemas que aparecen en la mañana, matutinos, cuando el paciente se despierta, pacientes edemas que aparecen con el transcurso del día, que son vespertinos o edemas diurnos, la vinculación con movimientos y su aparición, es decir, si el edema aparece cuando el paciente está caminando o desaparece cuando el paciente está de forma horizontal, asociación de su aparición con algún evento externo, es decir, después de un postoperatorio, un traumatismo, la ingesta de algún medicamento, la ingesta de alimentos, la picadura, una quemadura. Tenemos dos tipos de edema, los edemas localizados y los edemas generalizados. Los edemas localizados corresponden a que hay alguna alteración en los factores localizados o sobre una región u órganos que perturban la ley de Starling, es decir, las presiones hidrostáticas y oncóticas, que son las encargadas de regular el intercambio de líquidos entre el interior de los vasos sanguíneos con el intersticio a través de la membrana capilar, y los generalizados, que corresponden a la perturbación de los mecanismos encargados de la retención hidrosalina. Pueden ser secundarios a una hipovolemia arterial efectiva. Los edemas muy importantes o generalizados se denominan anasarca. En estos casos, aunque en todos los edemas es muy importante hacer un examen físico completo, es de vital importancia en el caso de pacientes con anasarca, porque estos se pueden llegar a ser transsudados en cavidades serosas, haciendo como por ejemplo la pleura y provocar un hidrotórax, una citis o en algunos casos se puede ver un hidropericardio. También es importante buscar otros signos o síntomas de patologías como insuficiencia cardíaca, patologías hepáticas, renales, y no solamente hacer el examen físico completo, sino también de forma rutinaria hacer un registro del peso, una medición de diuresis en 24 horas, un ionograma plasmático y urinario, eh, la búsqueda de los niveles de albúmina en sangre y la búsqueda de proteinuria. ¿Cómo vamos a diferenciar los tipos de edema según su etiología? Existen dos tipos de edema: los asimétricos o unilaterales, que afectan un solo miembro o un solo lado, y los simétricos o bilaterales. En el caso de los asimétricos, la mayoría de estos son causados por patologías venosas o trastornos inflamatorios o traumáticos, y en menor frecuencia por obstrucciones linfáticas. En los asimétricos, las tres principales causas son insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Ahora les voy a hablar de las características de cada uno de estos. En el caso de los venosos, que se ocurren por cuando hay una obstrucción,
en la circulación venosa se caracterizan porque son unilaterales o simétricos. Tienen signo de fovea positivo, el grado va de 2 a 4, son indoloros, no hay cambio en la temperatura, en algunos casos crónicos pueden ser cianóticos y tienen signo de Homan positivo. El signo de Homan, como se ve aquí en esta imagen, se realiza con el paciente acostado, con la rodilla semiflexionada en un ángulo de 30 grados y se hace un movimiento rápido o brusco de dorsiflexión del pie. Si al hacer el movimiento el paciente presenta dolor en la pantorrilla, quiere decir que el signo está positivo. En el caso de que se sospeche de una trombosis venosa profunda, se debe de buscar en el interrogatorio los factores que predisponen a la formación de trombos o trombogénesis, como la éstasis venosa, la hipercoagulidad o una lesión endotelial. Factores del riesgo, también buscar factores de riesgo desde el punto de vista clínico, que son el reposo prolongado, la inmovilidad, una patología venosa crónica y la obesidad. Los edemas venosos también los podemos encontrar en los miembros superiores cuando hay una obstrucción venosa o una trombosis en las venas axilares, subclavia y en la encrucijada yugulo-subclavia. Estos casos se dan cuando hay algún antecedente de una cirugía que afecta estos tractos venosos, lesiones, cateterismos, también cuando el paciente tiene alguna tumoración que presione estas venas. Y en el caso del síndrome mediastínico, la compresión o obstrucción de la vena cava superior nos hacen que causan un edema esclavina, que es un edema que afecta hombros, cuello y cara, como se ve ahí en la imagen. Otro tipo de edema asimétrico, otra causa, es la obstrucción linfática o linfedema, que puede ser causado por después un posoperatorio en caso de neoplasias, en caso de pacientes que han recibido radioterapia. También hay algunas infecciones parasitarias como la filariasis que pueden ocasionar una obstrucción de las vías linfáticas. Estos edemas se caracterizan porque son unilaterales, duros y elásticos, no presentan fovea y en los casos crónicos hay un engrosamiento de la piel y elevaciones papilares. En el caso de linfedemas secundarios de muy avanzada evolución se puede ver que hay una distorsión o una deformación de los miembros, dando un aspecto característico denominado elefantiasis. Otros edemas asimétricos serían los edemas inflamatorios o traumáticos, que vienen dados por su mecanismo está vinculado a un aumento de la permeabilidad capilar. Son unilaterales, tienen características bastante específicas como que son dolorosos, hay un aumento de la temperatura y hay un cambio en la coloración. También vemos que algunos traumatismos donde haya una ruptura de las fibras de los músculos de la pantorrilla, como el sóleo, el gemelo, el plantar delgado, se pueden confundir o pueden generar un diagnóstico diferencial con la trombosis venosa profunda. Para esto, para diferenciar una del otro, se hace un signo de Homans, los dos da positivo, pero lo que nos lleva al diagnóstico es que ahí en el tobillo, luego de hacer la dorsiflexión del pie, hay un cambio en la coloración que denota hemorragia en las fascias correspondientes. Okay. Otro edema asimétrico puede ocurrir cuando hay un trastorno en el sistema nervioso central, en el que ocasione plegia de algún miembro. Es posible ver un edema en ese miembro debido a una parálisis vasomotora, como es en el caso de la distrofia simpática refleja, que este edema está acompañado de hiperestesia, hiperhidrosis y trastornos tróficos cutáneos y óseos de la extremidad afectada. En el caso de los edemas simétricos o bilaterales, que están ocasionados de forma principal por un aumento en la retención hidrosalina debido a una hipovolemia arterial efectiva.
son habituales en los casos de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Vamos a hablar de los edemas de origen cardíaco. Se caracterizan porque son vespertinos, aumentan en el transcurso del día, son indoloros, tienen una temperatura fría, en algunos casos son cianóticos y son causados principalmente por una hipertensión venosa. Están acompañados de otros signos de insuficiencia cardíaca, como por ejemplo disnea de esfuerzo, cardiomegalia, ingurgitación yugular, hepatomegalia, galope derecho. Los edemas hepáticos, en particular de las cirrosis hepáticas, son edemas que ocurren principalmente debido a una disminución de la albúmina, una hipoalbuminemia. La albúmina es la principal proteína encargada de la presión oncótica. Son bilaterales, están precedidos de ascitis, una hepatomegalia dura e irregular. En algunos casos pueden presentar ictericia. También se deben de buscar si hay algún síndrome de hipertensión portal y estigma de hepatopatías. Los estigmas de hepatopatías son eritema palmar, arañas vasculares e hiperestrogenismo. En el caso de los edemas causados por el síndrome nefrótico, son bilaterales, son de escasa magnitud, afectan a la zona palpebral o periorbitaria. Una de las formas de diferenciar los edemas que afectan a la zona palpebral es que en el caso de los síndromes nefróticos, estos son bilaterales. Es de inicio matinal, tienen consistencia blanda, puede tener un color pardo o pálido y está acompañado de oliguria, hematuria y proteinuria. Para poder diagnosticar síndrome nefrótico es necesario el examen de orina, el examen químico de orina. También hay edemas muy parecidos a estos por hipoproteinemia, en el caso de desnutrición, que se llaman edemas de hambre, que están producidos por una pérdida de proteínas o mala absorción. Son edemas muy parecidos a los del síndrome nefrótico. Otros edemas, están los edemas simétricos, están los causados por una insuficiencia venosa crónica. Son bilaterales, son edemas agudos que afectan a ambos miembros inferiores, van de grado leve a moderado, son fríos, indoloros y tienen la característica de que empiezan cuando el paciente está realizando alguna actividad o está caminando y que desaparecen cuando el paciente está durmiendo o está en posición horizontal. En los casos crónicos podemos ver que hay una dermatitis ocre debido a la deposición de melanina y hemosiderina. La dermatitis ocre es esa que se ve en la primera imagen, la imagen que está arriba. Esta insuficiencia venosa puede ser causada por un trastorno válvulo-parietal, puede ser superficial, puede ser profundo. Para diferenciar y saber si es superficial o si es profundo, tiene características. El superficial es vespertino y es moderado. Y tiene, como hay que hacer un mayor trabajo muscular, una hipertrofia muscular, para estimular el drenaje venoso. Y el profundo es marcado e invalidante. Al principio es blando y luego se torna duro. Y también está acompañado de signos de hipodermitis. Otros edemas asimétricos, también causados por un aumento de la permeabilidad capilar, tenemos el edema angioneurótico. Es aquel causado por mecanismos anafilácticos o de hipersensibilidad. Afecta principalmente los tejidos laxos de la cara, que son bocas y párpado. Puede estar acompañado de eritemas, urticaria y prurito. Este edema puede avanzar y formar un edema generalizado. El edema idiopático o cíclico son edemas de forma periódica, que aparecen de forma periódica, afecta a mujeres y está muy vinculado con el ciclo menstrual. Aparecen principalmente cuando hay variaciones en los niveles de estrógenos, ya que los estrógenos aumentan la permeabilidad capilar y
está confirmado que se obtienen mejorías con la ingesta de progesterona. Esa fue toda mi presentación. Muchas gracias.